porque comenzamos un nuevo ciclo, un nuevo año litúrgico. Yo podría decir, soy feliz año, pero después dicen, no, pues no. Entonces, yo he venido insistiendo los últimos domingos sobre el comienzo del nuevo año. Incluso les dije que vamos a cambiar en las lecturas. El año anterior, que terminó hace 8 días con Cristo Rey, estábamos leyendo el Evangelio de Lucas. Muy bien, Lucas. Por acá es Lucas. Todo el año leyendo Lucas y se nos olvidó. Y hoy comenzamos a leer Mateo, o sea, de Evangelios. Mateo, vean, ya se aprendieron Mateo el primer día y pasó un año más aprendieron Lucas. Bueno, pobre Lucas. Entonces, bien, entonces, comenzamos un nuevo año y vamos a hacer énfasis en un evangelio que es el de Mateo. En algunas ocasiones vamos a leer Juan, porque alguien dirá, ¿y Juan cuándo se lee? Juan se lee en los 3 años en diversas ocasiones. Pero el año al que comenzamos a hacer el esfuerzo en Mateo, luego en Marcos, y el año C en Lucas, y después volvemos a empezar. O sea, cada 3 años se repiten las lecturas, cada 3 años. ¿Quiere más o menos saber qué dice toda la Biblia? Más o menos, venga 3 años seguidos a misa. Ay, pero qué. Muy bien. Entonces, como comenzábamos un nuevo año, las últimas lecturas de los últimos domingos estábamos preparando el cierre del año, hablando como de la venida del Señor y del fin del mundo, y vamos a hacer síntesis. Pero curiosamente, hoy tuvimos unas lecturas más o menos parecidas, porque ¿dónde está el cambio? Hoy se nos hablaba de la venida del Hijo del Hombre en el Evangelio de Mateo, que no se sabrá ni el día ni la hora. Ojo, no se dejen tumbar, no se dejen estafar, que allá en Barranquilla o en no sé qué parte, que vea, el Señor viene, endósenme todo, pásenme sus propiedades, que el Señor viene, y todavía después de tanto tiempo lo siguen haciendo. No caiga que el Señor acaba de decir, ni siquiera Él sabe, ni los ángeles, solo Él, Padre. Solo el Padre. Entonces, ahora, precisamente porque nadie lo sabe, ¿cuándo va a venir entonces? O sea, el día menos pensado, de sorpresa. Eso insiste la lectura del Evangelio. Como el ladrón en la noche. Entonces, como no sabemos cuándo va a venir el Señor, cuándo nos vamos a encontrar cara a cara con Él glorificado, para la mayoría seguramente será el día de nuestra muerte. Entonces, mientras esperamos esa venida definitiva, esa venida gloriosa y nuestro encuentro con el Señor, pues la mejor manera de prepararnos a ese encuentro definitivo es recordando que Él ya vino y se hizo humano. Es decir, la mejor manera de preparar ese encuentro definitivo es acercándonos a Él encarnado. Por eso es tan importante la celebración de la Navidad. Navidad significa natividad, el nacimiento. Pero para celebrarlo bien lo preparamos por medio de 4 domingos y ese tiempo se llama Adviento, que significa advenimiento, o sea, lo que viene. Entonces el año comienza 4 domingos antes de Navidad. Entonces, les estaba diciendo que preparamos en un tiempo que se llama Adviento, 4 domingos. Ahora, ojo, porque aquí pasa algo bien interesante. En los países del norte, ¿en qué estación están? En invierno. Pónganle cuidado porque esto es claro, como estamos acá en el trópico, acá solo existen 3 estaciones: caluroso, lluvioso y muy lluvioso. Entonces, pues no tenemos esas 4 estaciones y todo eso que se da en los países del norte, pero en los países también bien al sur. Entonces, ojo, porque aquí van a construir muchas cosas con las lecturas, incluso con la carta a los romanos. Vamos a ver. Resulta que entonces Jesús nace en una fecha muy especial. ¿Qué día cae? Uy, mira,
25. ¿Por qué tenemos en la mente, uy, esta predica, ¿por qué tenemos en la mente el 24? Porque solemos hacer, sobre todo en nuestros países, la vigilia. ¿Qué hablaba el Evangelio? Estar despiertos. Eso es lo que significa vigilia, como pasar en vela. Estar despiertos, estar preparado. Nosotros en los países latinos, entonces hacemos vigilia el 24. Por eso los niños que están esperando el nacimiento, no por los regalos, sino por el hecho del nacimiento de Jesús, ellos se van acostumbrando a que la fecha es el 24. Pero es por eso, porque pues, tenemos que hacer vigilia, pues cuando más, con el 24, porque nace el 25. Entonces, hacemos vigilia, lo mismo que la vigilia pascual, ¿no? Las dos grandes fechas del cristianismo, el nacimiento y la resurrección, ¿cierto? Entonces, para ambos hacemos vigilia, estamos despiertos. Entonces, por eso el 24, generalmente estamos, y entonces cuando es medianoche, ¡feliz Navidad! Pero a medianoche, ¿ya qué día es? 25, ¿quedó claro? Ok, entonces, es el 25. El 25 pasa algo muy especial en los países del norte. Los más viajeros. ¿Cómo? Los más viajeros al exterior. Los más viajeros al exterior. El 25 es cuando el día comienza a vencer la oscuridad. Alguien que me corrija, ¿no? O sea, el invierno las noches son más largas. Empieza a anochecer muy temprano. Empieza a anochecer como a las 5 o 4 de la tarde. Y lo mismo amanece muy tarde, amanece para las 10 de la mañana. Entonces los días son muy cortos y las noches son muy largas. Ojo con eso, porque Pablo hablaba de la noche y del día. Y miren, y aquí el Evangelio está hablando de prepararse, de estar despiertos. Y entonces miren cómo todo va confluyendo con las dinámicas cósmicas, con las dinámicas planetarias. Miren cómo todo se junta de bonito. Entonces, en los países del norte, durante el invierno, las noches son más largas. Noche, invierno, hambre, porque en hace siglos no tenían neveras. Entonces el invierno se sufría mucho, porque los árboles pues no daban fruto. Entonces recogían, almacenaban en el otoño, guardaban para pasar 3 meses complicados, ¿sí? Entonces mucha gente moría de frío, mucha gente moría de hambre. ¿Qué es lo que más esperaba la gente hace miles de años? ¿La qué? ¿La qué? Sí, muy bien. Claro. Que la tierra empezara a dar otra vez, porque ellos habían almacenado y seguramente empezaron a comerse también los animales y guardaban muchos huevos, pilas con el tema de los huevos de Pascua, que va a tener que ver mucho con el tema. Entonces empezaban a almacenar. Entonces, su mayor esperanza era que el sol empezara a vencer la oscuridad y la nieve y el frío. Entonces, en la antigüedad le oraban a esos dioses, al dios sol, al gran dios sol, para que empezara a vencer. Ven, sol, vence este invierno, vence este frío, vence el hambre, que la tierra vuelva a... porque es muy poderoso el sol, ¿no? Para hacer esas cosas. Entonces la gente oraba al sol. Algunas de las formas de rendirle culto a la venida del sol eran esos árboles muertos, decorarlos con frutos falsos, darles vida a esos árboles muertos. ¿A qué les suena? Mire, ¿quién fue que nos trajo? ¿Fue Roberto? No. William. ¡Wow! William nos trajo un árbol navideño. Muchas gracias, un aplauso para William. Dijo que así el cura hace algo que lo arme. Entonces, Roberto. Digo, William, ya estoy mezclando los nombres. William, ahora le ponemos la tarea que lo arme. Que lo arme. Gloria, muchas gracias de verdad. Entonces, esta tradición del árbol
no está en la Biblia. En ninguna parte está un mandamiento y armarás el arbolito. No, no está en la Biblia. Y entonces, ¿por qué armamos el árbol? Porque es tan fuerte el signo de la esperanza, de la luz venciendo la oscuridad, el calor venciendo el frío, la vida venciendo la muerte. Es tan fuerte el signo del árbol que trascendió y fue adoptado después por el cristianismo. Y por eso armamos arbolito. A ver, no le estoy diciendo, ay, eso es pagano, ahora llegue a la casa y quemen esos árboles. No les estoy diciendo eso. Tranquilos, conserven el árbol. Solamente que ya lo resignificamos. Y ahora, lo que estamos diciendo en este tiempo, cuando hemos decorado el árbol, es, ya no es, ven sol a vencer este frío, esta hambre, sino ahora estamos diciendo, ayúdenme. Muy bien ese coro. Ven, Señor Jesús. Ahora Jesús es ese nuevo sol. Antes, el domingo no se llamaba domingo. El domingo se llamaba, era día del sol. No se llamaba Helios. Se conserva en inglés. ¿Cómo se dice en inglés? Eso es bilingüe. Sunday, o sea, día del sol. Antiguamente era el día del sol. ¿Sabían? El día del sol, el primer día, el sol, y rendían, esta prédica va a ser, hacían, cada día de la semana le rendían culto a los antiguos, los paganos, a un astro. Voy a decir astros, si usted me va a entender, días de la semana. ¿Listos? Voy a decir astros, usted me entiende días de la semana. Luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus, Saturno. ¿Sí me lo entendió? Y el primero era el día del sol. No sé, pues en inglés les digo Sunday, me imagino que se llamaba algo así como ellos. Entonces, lunes, o sea, Luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus y Saturno. Y el primer día el sol. Y en el mundo cristiano se dejó de llamar día del sol y pasó a llamarse día del Señor. ¿Cómo se dice en latín día del Señor? Dies Domini, domingo. Domingo significa día del Señor. Hasta el más ateo dice, ay, hoy es domingo, hoy es día del Señor. ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué bonito! ¿Sí ven? Día del Señor. Entonces, el tema del sol, el primer día de la semana, pero también el 25 de diciembre, que era cuando la luz empezaba a vencer poco a poco el invierno, pasaron a ser días del Señor ambos. El primer día de la semana, el 25 de diciembre, con el nacimiento del gran y nuevo sol, porque Cristo es la luz, es el sol que nace de lo alto, que viene a derrotar las tinieblas, que viene a derrotar las oscuridades en las que vivimos. ¿Vamos bien? Por eso la carta a los romanos decía, tengan en cuenta el tiempo en que vivimos. Ya es hora de despertarnos del sueño. Todo esto tiene que ver con la noche. La noche está muy avanzada y se acerca el día. Dejemos de hacer las cosas de la oscuridad y revistámonos de la luz. Dejemos de hacer fechorías, maldades, injusticias, de maldecir. Dejemos las cosas de la oscuridad porque viene el día. La Navidad, el nacimiento del nuevo sol. ¿Cómo queremos encontrarnos con el Señor recién nacido? ¿Cómo va a ser ese encuentro? ¿Cómo nos va a encontrar el día? La luz. ¿Cómo nos va a encontrar? Revestidos de noche, de oscuridad, de hambre, de sueño, de pereza, de frío. ¿O nos va a encontrar revestidos de luz? Exacto. Esa es la disposición de estas 4 semanas. Por eso ponemos arbolito. Por eso decoramos con colores. Por ejemplo, les decía que en el trópico a veces no se entiende mucho porque siempre hay mangos en los árboles. Y siempre estamos en el paraíso. Porque no sufrimos de esas cosas. Pero heredamos esas prácticas, pero son muy bonitas. O sea, el significado es muy bonito. El árbol
Sigan armando el árbol porque el árbol es esperanza. El árbol es llamado. Ven, Señor, ven, mira. Te estamos esperando. Ven a derrotar nuestros inviernos, nuestras oscuridades. Y lo mismo la corona. La corona. A ver si se animan a comprar las 4 coronitas que quedan con esto que voy a decir. Entonces, la corona tiene el mismo... Ya estoy promocionando. La corona tiene como la misma disposición de decorar. Exacto. Tiene cositas, tiene colorcitos, tiene fruticas, tiene lucecitas que están afuera, bonitas de colores y eso. Por lo mismo. Y tiene 4... esos 4 velas y una vela blanca pasa hacia el centro. Entonces, cada velita significa ¿qué? Muy bien, un domingo. Estamos hablando que vamos a preparar durante 4 domingos. Por eso hoy no vamos a aprender todo, sino que hoy vamos a aprender una, la del primer domingo. De hoy en 8 otra, de hoy después otra y después otra. ¿Y esta blanca qué es? La del nacimiento, la del propio 25. La del 25 que vamos a encender seguramente el 24 de la vigilia. Entonces, está la corona, que está decorada, que es diciendo, ven Señor. Y cada vez que vamos prendiendo una velita, va aumentando la luz. ¿Bien? Va aumentando. Cuando se prende la primera, eso es como cuando se va la luz. Cuando se va la luz, usted prende una velita y eso como que no hace mucho, pero pone otra por allá, pone otra, eso ya no se usa. Cuando se va la luz, ¿va a prender esa? Menos mal. Todos se poniendo el ejemplo. Ponen una y ponen otra allá, y entre más ponen, más se ve. Ese es el espíritu de la corona. Prendemos una hoy. Vamos a bendecir la corona, las coronas que trajeron, y vamos a bendecir la primera velita. La prendemos. Y cada domingo que va pasando, va creciendo la luz. ¿Sí? De hoy en 8 empezaremos la Eucaristía ya con prendida, la que ya está prendida, y después de la predica, prenderemos la siguiente. Bueno, entonces, hasta ahí vamos bien. Ese es el significado de la corona. Por eso es bueno que, pues, está bien que en las casas tengamos también nuestras coronitas y que cada domingo a los hermanos y hermanas que están conectados a través de las redes, un abrazo grande, los 14 que están allí. Les conté que podían tener la coronita y las velas y hoy vamos a bendecirlas. Y les mandé las oraciones de bendición al grupo de WhatsApp, ¿sí o no? Bien, listo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ese tiempo. Ese tiempo vamos a entrar en ese espíritu, ¿sí? No desde septiembre, como dice la emisora, ¿cierto? Sino vamos a empezar a entrar desde hoy en ese espíritu de preparación, de decirle al Señor, ven. Pero ojo, recuerden que estamos preparándonos al nacimiento físico porque está en mente también nuestro encuentro definitivo. Y ambos tienen que ayudarnos a decir cómo queremos encontrarnos con el Señor. Entonces, hermanas y hermanos, que estas 4 semanas sean de eso, de preparación para el encuentro cara a cara. ¿Cómo sería ese encuentro cara a cara con el Señor? ¿Sí? Miren lo que decía el Evangelio. El Evangelio precisamente hablaba de eso, de la venida del Señor. Y a veces ellos querían tener fechas, como a veces nosotros queremos tener fechas. Por eso él insiste, no, así no es. Nadie sabe el día ni la hora. Pon el ejemplo del diluvio, ¿se dieron cuenta? Pon el ejemplo del diluvio. ¿Quién puede mandar? A ver, si la gente hubiese sabido que venía un diluvio, pues hasta cambian y le dicen a Noé, ay Noé, venga, déjenos, claro. ¿Cuánto le doy? Bueno, lo que sea, cobre, pasaje, métalos, pero no, la gente estaba en su día a día con toda la tranquilidad, creían que tenían el futuro asegurado. Y Noé entró con su familia, los animales, cerraron y el diluvio. La gente no estaba preparada para su final. Es más, creían que el final nunca iba a llegar.
Eso también nos pasa a nosotros. A veces nosotros vivimos como si la muerte fuera tema ajeno, fuera de otros. Ay, pobrecitos. Pobrecitos, ¿qué? Es una realidad que también vamos a vivir nosotros. Pero estemos preparados. ¿Por qué? Porque no sabemos el día ni la hora. ¿Alguien han robado aquí? Levante la mano, empiezo yo. ¿Alguien ha robado? Oiga, qué país tan seguro, oiga, qué ciudad tan segura. Bueno, somos muy... bueno, quedó registrado que eso es pura carrera, que eso no hay inseguridad. Nos han robado muy pocos. Seguramente, y vamos a ver, incluso este ejercicio lo pueden hacer los que nunca han robado. Haga el siguiente ejercicio. Si usted previamente le hubieran dicho, se le aparece un angelito y le dice, hoy lo van a robar. ¿Usted qué hace? Pues no sale. Ni que fuera tan cierto, ni que fuera pues tan caído. O sea, pues no sale. Exacto. Ese fue el ejemplo que puso Jesús. Digo, si la gente supiera cuándo va a venir el ladrón a meterse en la casa, pues ese día permanece en vela y permanece ahí listo. Pero como no sabe, pues hay que estar preparado, hay que estar atento. Y lo mismo, si a ustedes ya tuviera un adivino, mañana le va a morir, le va a coger un carro en la tal con tal. Pues ese día o no sale o no coge para allá. Pero como no sabemos, no se sabe. Y entonces, como no sabemos ni el día ni la hora, las lecturas en general lo que nos están diciendo es: esté preparado, esté preparado. Ahora, muy bonita la primera lectura de Isaías. La lectura de Isaías hablaba de la subida al monte de Jerusalén, al lugar de la oración. La montaña siempre ha sido ese signo del encuentro con el Señor, creo que se los había dicho alguna vez. La montaña, pero dice el texto de Isaías, vendrán todas las naciones, qué bonito. No decía que solamente los judíos, no, vendrán todas las naciones al lugar del Señor. Y ese lugar, que ese encuentro con el Señor también es un encuentro de transformación social, porque se cambian las lanzas por podaderas, las espadas por arados. Es decir, en el lugar, en la presencia del Señor, ya no hay más guerra, sino que ahora hay paz. Ya no hay más oscuridad de la carta de los Corintios, sino luz. Con la presencia del Señor todo tiene que llamar a transformarse. Estamos nosotros haciendo realidad eso que nos está diciendo Isaías, lo que nos está diciendo Pablo en la carta a los Romanos, que esta Navidad, hermanos y hermanas, y esta preparación, este adviento, sea un tiempo para que miremos cómo transformamos nuestras prácticas, salgamos de la oscuridad, de todo lo que implique oscuridad, y transformamos nuestras actitudes en actitudes de luz. ¿Para qué? Para cuando venga el Señor, como el ladrón en la noche, nos tome preparados. No es tanto lo que esté haciendo, no es tanto lo que esté haciendo. Miren lo que dice el texto. Había dos hombres trabajando. A uno se lo llevaron y el otro se quedó ahí. Había dos mujeres muriendo. A una se la llevaron y la otra se quedó ahí. ¿Y cuál es la diferencia entonces? La diferencia no es lo que estaban haciendo. Seguramente era cómo lo estaban haciendo. Entonces, hermanas y hermanos, no es lo que usted esté haciendo, a qué esté dedicado, cuál sea su profesión o su oficio, sino cómo lo está haciendo. Esté preparado. Y si hay algo que tiene que cambiar en sus actitudes, cambie. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.